durante mucho tiempo o después de una cirugía o un accidente, temas que vamos a ampliar mucho más en lo que transcurre la exposición. Entonces, la trombosis venosa profunda puede ser muy grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden soltarse y desplazarse a través de lo que es el torrente sanguíneo y atascarse, por así decir, en los pulmones y de este modo bloquear el flujo de sangre, lo que podría desencadenar luego en lo que es una embolia pulmonar. Entonces, así como un resumen, vamos a tener que la trombosis va a ser una sumatoria de lo que son los hematíes, las plaquetas, la fibrina y una respuesta inflamatoria. Dentro de esto vamos a tener lo que es la trombosis venosa profunda, y en añadida a lo que es un tromboembolismo pulmonar, pueden desencadenar una enfermedad tromboembólica venosa. Siguiente, por favor. Respecto a su definición, ya propiamente dicha, la trombosis venosa profunda va a ser una oclusión parcial o total de la luz de un vaso venoso profundo por un coágulo o un trombo. El riesgo embólico va a ser mayor a nivel de lo que es la rodilla y muslo, o sea, en una zona proximal, y va a ser menor si es que es en la pantorrilla. El número de válvulas en cada segmento venoso va a ser quien va a condicionar la frecuencia del compromiso y también va a ser el que va a dar la tendencia así esta va a ser embolígena. Los trombos oclusivos se va a ver, además que van a ser menos embologénicos que los suboclusivos, y el mayor riesgo en los trombos va a ser en lo que se conoce como cola de cometa. Siguiente, por favor. Ahora respecto a lo que es la epidemiología, la incidencia en un número de 71 por cada 100.000 habitantes al año va a ser de un tromboembolismo pulmonar de 21 a 23 casos, que va a representar un tercio de lo que es el total, y una trombosis venosa profunda de unos 48 a 50 casos, que va a representar los dos tercios. Se ha visto además que la incidencia es mayor en varones, si es que hablamos de números, en 82 pacientes de cada 100.000 y en mujeres de 67 por cada 100.000. Y también se ha visto que su incidencia va a ser mayor en ancianos que en jóvenes, y ya poniéndolo como en números va a ser 1 de cada 100 ancianos al año. Y respecto al grupo etario, o bueno, la edad en la que estaría comprendida esto, va a ser de 65 a 69 años, en 1.8 por cada 1.000 habitantes, y de 85 a 89 años en 3.1 de cada 1.000 habitantes. En esta pandemia se ha visto que la incidencia de lo que es la trombosis venosa pulmonar, trombosis venosa profunda, perdón, aumentó en un 15%. El 80% ocurre en los miembros inferiores. Del 10 al 50% se va a complicar en lo que es un tromboembolismo pulmonar. La mortalidad va a estar representada por un 10% de los pacientes internados. Esta va a ser considerada la tercera causa de muerte. Y las úlceras asociadas se van a representar el 25% de todas las que se presentan. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la fisiopatología, en la trombosis venosa profunda, ya si nos referimos a del miembro inferior, se debe con mayor frecuencia a lo que es una alteración del retorno venoso, como por ejemplo en pacientes inmovilizados, una lesión o disfunción endotelial que se podría producir después de una fractura de pierna, por ejemplo, y el hecho de que el paciente sufra de hipercoagulabilidad. La trombosis venosa profunda de los miembros superiores más a menudo se va a deber a lo que es una lesión endotelial generada por catéteros venosos centrales, marcapasos o una drogadicción intravenosa. En ocasiones, este cuadro va a formar parte de un síndrome de la vena cava superior, que va a dar una compresión o invasión de la vena cava superior por un tumor que causa síntomas como tumefacción facial, dilatación de las venas del cuello y eritema facial, o puede deberse a un estado de hipercoagulabilidad o a la compresión de la vena subclavia. La estructura que ejerce la compresión puede ser una primera costilla normal o accesoria o una banda fibrosa. Esto se va a conocer como el síndrome de la entrada torácica. O durante una actividad extenuante con los miembros superiores, como el trombosis de esfuerzo o síndrome de Payet, responsable de 1 al 4% de los casos de la trombosis venosa del miembro superior. Y la trombosis venosa profunda suele comenzar en la cúspide de lo que son las válvulas venosas. Los trombos van a estar formados por trombina, fibrina y eritrocitos con una cantidad relativamente escasa de plaquetas. Sin tratamiento, entonces los trombos pueden llegar a propagarse en dirección proximal o lo que es
hacia los pulmones, como les había mencionado anteriormente. Entonces, como un resumen, para la fisiopatología tenemos lo que es la tríada de Virchow. Primero vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad que se va a presentar con mayor frecuencia en cirugía ortopédica como artropatías de cadera y de rodilla, en politraumatizados o fracturas de cadera, y se va a presentar por la activación de los factores de coagulación con una disminución de los niveles de antitromina 3 y cambios en actividad plaquetaria. La cirugía en hueso va a producir una liberación de tromboplastinas que también activan la cascada de coagulación. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, la resistencia a la proteína C, una hiperhomocisteinemia, anticuerpos antifosfolipídicos, una mutación en lo que es la protrombina 20-21-0, el cáncer, estrógenos y también lo que es la CEP. Ya yéndonos a otro componente de lo que es la tríada de Virchow, vamos a tener la éstasis venosa, que va a ocurrir por la posición forzada del miembro pélvico al luxar la cadera o en hiperflexión de la rodilla, en la técnica de colocación de un implante. También puede ocurrir por un uso prolongado de un torniquete, el edema postoperatorio y la inmovilización prolongada. En este caso, el ortopedista debe de reconocer los diferentes estados de hipercoagulabilidad que puede presentar, ya que esto puede ser hereditario o adquirido. En este caso tenemos los pacientes que son de edad avanzada, de inmovilización prolongada, también de una apoplejía como una lesión de columna. Después también las anestesias, una insuficiencia cardíaco-pulmonar y una hiperviscosidad. Y luego tenemos otro componente que es la lesión vascular, que se va a presentar por factores mecánicos transoperatorios. En este caso ya vamos a tener lo que son cirugías, un acceso venoso, un trauma, también la sepsis y lo que es la vasculitis. Siguiente, por favor. Respecto a lo que son los factores de riesgo, vamos a ver que va a estar muy ceñido a lo que es un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, un riesgo muy alto. Un riesgo bajo se va a presentar en aquellos pacientes menores de 40 años que no tengan ningún tipo de factor de riesgo. También tenemos un riesgo medio a los pacientes que son de sexo masculino, como ya se había mencionado en lo que es la epidemiología. En este caso se va a considerar a los pacientes menores de 60 años que también no tengan estos factores de riesgo. Luego tenemos un riesgo alto que va a ser de 40 a 60 años con factores de riesgo o mayores de 60 años sin factores de riesgo. Y los que están dentro del riesgo muy alto, que van a ser mayores de 40 años con frecuencia, con factores de riesgo grave, cirugía ortopédica mayor y también los que pudieron haber presentado alguna neoplasia maligna. Siguiente, por favor. Entonces tenemos ya aquí una lista de lo que son los factores de riesgo. Como primero tendríamos lo que es el sedentarismo, luego la inmovilización prolongada, una obesidad mórbida, el uso de catéteres, el lupus, cáncer, embarazo, trombofilias hereditarias, uso de hormonas, uso prolongado de torniquete y fractura de miembros inferiores. Aparte de esto, también podríamos mencionar los que son los hereditarios, que también se mencionó en lo que es la tríada de Virchow, como es la resistencia a la proteína C activada. Este va a ser por lo que es una mutación del factor 5 de Leiden. Este va a ser, bueno, como sabemos, ¿no? El que activa normalmente, pero es resistente a la degradación de lo que es la proteína C activada, que regula el proceso de la coagulación. También tenemos como hereditarios que podríamos añadir a esta lista una deficiencia de la antitomina 3, una deficiencia de la proteína C, además de que sea una resistencia, una deficiencia de la proteína S, una mutación de la protrombina, como los había mencionado también anteriormente. En este caso, se va a producir la mutación a lo que es a nivel del factor 2 activado también de la coagulación y los niveles elevados del factor 8 que van a estar no directamente relacionados con la inflamación y por ende no van a ser, bueno, no va a ser un factor que va a aumentar el riesgo de trombosis. Y también hay otros que son los adquiridos, como el síndrome antifosfolipídico, una coagulación intravascular diseminada, patologías mieloproliferativas, que también se consideran como factores de riesgo, pero los que tenemos en la lista son los más frecuentes. Siguiente, por favor. Ahora hablando de lo que son las manifestaciones clínicas,
vamos a ver que no hay una correlación entre lo que es la localización de los síntomas y el sitio de trombosis, ya sea ubicado en una zona proximal o distal. Pero en general, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un edema unilateral, un eritema, va a haber dolor, va a haber un cordón venoso palpable, una diferencia de 2 a 10 centímetros en la tuberosidad tibial, que va a ser predictivo de una trombosis venosa profunda, y una dilatación de lo que son las venas superficiales. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto vamos a tener lo que se conoce como flegmasía cerúlea dolens, que va a ser un cuadro severo de trombosis venosa profunda que va a estar caracterizada por obstrucción venosa, un edema marcado, cianosis y dolor, acompañado de espasmo arterial marcado, que pueda llegar a la gangrena venosa. Y luego tenemos también lo que es el signo de Homan, que va a ser un signo no específico y tampoco va a ser muy sensible. Este va a ser un signo más determinado como semiológico, utilizado en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, que fue descrito por primera vez en 1954 por el doctor John Homan, por eso es que también lleva su nombre, y va a consistir en la aparición de dolor en lo que es la pantorrilla cuando se hace la dorsiflexión del pie en pacientes que ya hayan presentado o estén presentando trombosis venosa profunda. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, el objetivo de las pruebas de diagnóstico es establecer o descartar la trombosis venosa profunda. Para esto tenemos que tener en cuenta tres pilares fundamentales, que son la evaluación de la probabilidad clínica previa a la prueba, el dímero D y la ecografía Doppler. Siguiente, por favor. Empezando con la evaluación de la probabilidad clínica previa a la prueba, ninguno de los síntomas o signos de la trombosis venosa profunda va a ser diagnóstico de manera aislada. Y la exclusión va a ser en pacientes con probabilidad baja y ecografía negativa. Para esta evaluación vamos a utilizar la escala o la puntuación de Wells, que consta de 9 ítems con sus respectivos puntajes. Mencionan que para poder evaluar al paciente tenemos que ver que por ejemplo, tenga un cáncer activo o esté en tratamiento en curso o en los 6 meses anteriores o paliativo. Esto va a sumar como un punto. Otro es la parálisis, la paresia o la inmovilización reciente con yeso de las extremidades inferiores. También esto va a sumar un punto. Y las demás características clínicas que suman un punto son el paciente recientemente postrado en cama durante más de 3 días o una cirugía mayor dentro de las 4 semanas. También la sensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo, que toda la pierna esté hinchada, que haya inflamación de la pantorrilla de más de 3 centímetros en comparación con la pierna asintomática, que se va a ser medida por debajo de la tuberosidad tibial, o que el paciente tenga edema con fobia mayor en la pierna asintomática, que haya venas superficiales colaterales no varicosas. Y por último, la puntuación de -2 va a ser cuando haya diagnóstico alternativo tan probable o más probable que el de la trombosis venosa profunda. Sumando todo esto, una probabilidad alta va a ser cuando haya de 3 o más puntos, una probabilidad moderada de 1 a 2 y una baja probabilidad cuando sea de 0 a menos. Pero hace unos cuantos años se ha cambiado esta puntuación. Ahora es una puntuación modificada en la que se tiene en cuenta una característica más, que haya una trombosis venosa profunda previamente documentada, que va a recibir una puntuación de 1. Con esto vamos a dividir en dos. Una trombosis venosa profunda probable cuando sea de 2 o más puntos y una poco probable cuando sea de 1 a menos puntos. Siguiente, por favor. Ahora, otro de los pilares fundamentales es el dímero D, que tiene un alto valor predictivo negativo mayor al 90%. Conocemos o sabemos que el dímero D es un producto de degradación de la fibrina reticulada y va a estar elevada en casi todos los pacientes que tengan esta patología. Es decir, este dímero D va a ser altamente sensible, pero va a ser inespecífico, ya que se va a encontrar en
niveles elevados en muchas otras afecciones, por ejemplo, neoplasias malignas, el paciente con sepsis, cirugía o traumatismo reciente, también en embarazo y en insuficiencia renal. Entonces, los estudios informan una alta sensibilidad y una poca especificidad del dímero D en pacientes con trombosis venosa profunda. Y un resultado positivo, por ejemplo, mayor a igual a 500 nanogramos por mililitro, no va a ser un diagnóstico y va a ser indicado la necesidad de una mayor investigación. Por lo que, siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Por lo que vamos a necesitar de otro examen que es la ecografía Doppler, que en general este examen tiene una sensibilidad y especificidad superior al 95% y se considera como la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. El criterio diagnóstico es que se demuestre la falta de compresibilidad de un determinado segmento venoso y la detección de las venas proximales va a dar una sensibilidad del 97%, mientras que en las venas de la pantorrilla un 73%. Y se va a interpretar como positivo cuando se diagnostique al demostrar la no compresibilidad de la vena fotografiada. Las venas que pueden evaluarse son las venas proximales, por ejemplo, la femoral común, la femoral y la poplítea. Y entre las venas distales tenemos a las peroneas, las tibiales posteriores y anteriores y las musculares. Una interpretación negativa es cuando se va a demostrar la compresibilidad total de todas las venas fotografiadas, y una interpretación no diagnóstica es cuando va a haber incertidumbre sobre si la trombosis venosa profunda está presente o ausente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al algoritmo diagnóstico, vamos a tener la sospecha de la trombosis mediante la escala de Wells que ya hemos medido. Entonces, en caso de ser una probabilidad baja, se le va a pedir el dímero D. En caso salga negativo, se va a diagnosticar como que no tiene trombosis. Pero si saldría positivo, al paciente se le tiene que inyectar heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y hay que diferir para que le realicen una ecografía Doppler entre las 12 a 24 horas. Si sale positiva, se le da terapia anticoagulante. En caso salga negativa, se le diagnostica como trombosis venosa. No se le diagnostica como trombosis venosa profunda. Y en caso de que la probabilidad media alta salga en la escala de Wells, también se le pide dímero D. Si sale positiva, también se le inyecta heparina de bajo peso molecular y se le difiere a una ecografía Doppler. En caso salga negativa, esta se va a volver a repetir la ecografía Doppler en una semana. Pero si la eco sale positiva, se le da terapia anticoagulante al paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el objetivo de este es prevenir y tratar todas las posibles complicaciones del paciente. Por ejemplo, la extensión del coágulo, la embolia pulmonar aguda. Hay que disminuir el riesgo de trombosis recurrente y de las complicaciones tardías como el síndrome postrombótico y la insuficiencia venosa crónica. Para esto tenemos que usar la anticoagulación, que es considerada como el tratamiento de elección mediante la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, el fondaparinux y la heparina no fraccionada. Y esto se va a seguir de la anticoagulación oral con el azocumarol o la warfarina durante al menos 3 meses. Hay ventajas de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada. Por ejemplo, que la de bajo peso molecular tiene una vida media más larga, que dura de 8 a 12 horas en la administración subcutánea, tiene mejor biodisponibilidad por vía subcutánea, se puede administrar a dosis fijas, ajustándose en función del peso del paciente y ya no es necesario la monitorización. Hay menor riesgo de osteoporosis, trombocitopenia y hemorragia. Y también permiten el tratamiento ambulatorio y además que es más económico. Siguiente, por favor. La dosis de la heparina de bajo peso molecular tiene que ser individualizada para cada producto. Por ejemplo, la bemiparina se va a dar, la dosis terapéutica se tiene que dar en
115 unidades internacionales por kilo en 24 horas. Y su dosis profiláctica va a ser de 2.500 a 3.500 unidades en 24 horas. La dalteparina de 200 en la dosis terapéutica y la profiláctica de 2.500 a 5.000. La enoxaparina de 1,5 miligramos por kilogramo en 24 horas y la profiláctica en 40 miligramos. La nadroparina de 85,5 unidades internacionales, la dosis terapéutica y la profiláctica de 0,6 mililitros. Y la tilsaparina de 175 unidades, la dosis terapéutica y la profiláctica de 50 unidades. En caso de que va a ser precisa la monitorización de las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática grave, obesidad mórbida y embarazo, el objetivo va a ser obtener unos niveles del antifactor 10A entre 0,4 a 0,7 unidades por mililitro. Ahora, el mantenimiento del tratamiento anticoagulante, como ya mencioné, se tiene que realizar con los anticoagulantes orales, como el ácido fumarol o la warfarina. La administración se tiene que comenzar en el primer día del tratamiento, después de la dosis de carga de la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada. Se va a retirar la heparina cuando ya el paciente tenga un INR mayor a 2 durante 2 días consecutivos. Y en caso de que los anticoagulantes estuvieran contraindicados, por ejemplo, en el embarazo o el paciente presente alergia, o es que fueran inefectivos, por ejemplo, en pacientes con cáncer. La terapia de mantenimiento se va a realizar con la heparina de bajo peso molecular. Ahora, la duración de estos anticoagulantes también va a ser individualizada. Va a depender de cada situación clínica. Por ejemplo, si es una trombosis venosa asociada a un factor de riesgo transitorio como traumatismo, cirugía, inmovilidad, terapia estrogénica, la duración va a ser por 3 meses. Ahora, el primer episodio de trombosis venosa profunda idiopática sin factor de riesgo reconocible, la duración va a ser por 6 meses. Y en caso de que haya presencia de factor de riesgo permanente o hereditario, por ejemplo, malignidad, homocigotos factor 5 de Leiden, anticuerpos antifosfolipídico o deficiencia de antitrombina 3, proteína C o proteína S, la duración de esta terapia va a ser indefinida, al igual que la trombosis venosa profunda recurrente. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos que ver que hay nuevos anticoagulantes orales que están disponibles para la administración oral y que alcanzan su efecto poco después de la ingesta. Además que tienen una vida media relativamente corta después de suspenderlos y en la mayoría de las circunstancias no necesitan de una vigilancia de laboratorio ni tampoco ajustes de dosis. Entre estos nuevos anticoagulantes tenemos al dabigatran, al emivaroxaban, al apixaban, al enoxaban y al metrixaban. Las ventajas de estos anticoagulantes es que la dosificación es solo 1 o 2 veces al día, tiene rápida acción, corta vida media en la circulación, tiene predictibilidad en su efecto, y hay dosis preestablecidas, no hay necesidad de control periódico y tampoco hay, o es que hay escasa o nula interacción con otros fármacos y tiene un efecto superior antitrombótico, por lo que hay menor riesgo de sangrado. Siguiente, por favor. Ahora, hay otros tipos de fármacos que son los fibrinolíticos, que su objetivo es la disolución temprana del trombo, que ayudan a prevenir la destrucción de las válvulas venosas y el síndrome postrombótico posterior. Las formas en las que se aplican estos fibrinolíticos es mediante la trombólisis por vía sistémica, la trombólisis regional mediante catéter, que va a permitir la inyección directa del fármaco dentro del trombo, por lo que se va a conseguir mayor eficacia. Su administración va a estar indicada en las trombosis venosas profundas masivas que van a ocasionar isquemia de la extremidad y en casos de embolia pulmonar masiva. Ahora, por última medida, hay que recurrir a la tromboembolectomía, que esta técnica no carece de complicaciones como la alta tasa de mortalidad o la recurrencia de la trombosis debido al daño causado en el endotelio venoso.
Este procedimiento consiste en la extracción quirúrgica de los trombos o émbolos venosos, pero la indicación va a estar limitada a aquellos pacientes que tengan trombosis que van a producir isquemia de la extremidad o ya haya embolia pulmonar extensa, y en los pacientes que el tratamiento trombolítico no haya sido eficaz o esté contraindicado. Siguiente, por favor. Por otro lado, la profilaxis se va a dividir en dos. Va a depender si el paciente es médico o el paciente es quirúrgico. En cuanto al paciente médico, el tratamiento debe ser individualizado en cada caso. La guía establece unas recomendaciones a partir de las combinaciones de factores de riesgo. Por ejemplo, la línea de actuación en cada paciente va a depender del cálculo de riesgo ajustado mediante la suma de los pesos de los distintos procesos médicos, por ejemplo, el embarazo, puerperio, neoplasias, etc. Más la suma de los pesos de otras circunstancias de riesgo, por ejemplo, que consuma fármacos como el tamoxifeno o en quimioterapia. Por lo que el riesgo estimado menor a 4 va a valorar el uso de medidas generales mecánicas, mientras que si es un riesgo mayor a 4, hay que recurrir a la heparina de bajo peso molecular o dosis profilácticas. Y en caso del paciente quirúrgico, el mayor riesgo, este va a dividirse en 4, ¿no? El riesgo de muy alto, alto, moderado y bajo. Y la guía menciona que el mayor riesgo se asocia a la cirugía ortopédica, sobre todo la de la rodilla y la de cadera, seguida de la cirugía mayor abdominal y la pélvica. Y el riesgo se prolonga durante las primeras semanas tras el alta hospitalaria, si es que persisten los factores de riesgo, en especial la inmovilidad. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es el tratamiento, las terapias que se utiliza, vamos a hablar acerca de la deambulación. La deambulación temprana va a ser segura en estos pacientes con trombosis venosa profunda aguda y lo que se recomienda es alentarse tan pronto sea posible. Se hicieron varios estudios donde demostraron que la deambulación temprana no aumentaba el riesgo de una embolia pulmonar recurrente o fatal. Esta se debe de aumentar gradualmente y debe darse según la tolerancia del paciente. Una de las desventajas de la deambulación es que síntomas como el dolor o el edema van a limitar esta terapia. Ahora hablando acerca del filtro de BCI o el filtro de vena cava inferior, normalmente estos filtros se van a utilizar en pacientes con trombosis venosa profunda proximal aguda y en pacientes con una embolia pulmonar aguda que van a tener alguna contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagulante. Puede ser una cirugía reciente, accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos o alguna hemorragia activa. Dentro de las situaciones que se encuentran bien definidas en las que está indicada su utilización, van a ser pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación, hemorragias mayores o pacientes con embolia pulmonar recurrente a pesar de llevar una anticoagulación adecuada, pacientes o en aquellos casos donde va a haber un embolismo de repetición crónico con una hipertensión pulmonar, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una embolectomía o a una endarterectomía pulmonar. Es importante también saber que van a existir filtros temporales que van a ser de gran utilidad, sobre todo en aquellas situaciones en las que se va a prever que esta contraindicación para la anticoagulación va a ser transitoria. Hablando acerca de la terapia de la osteocompresión y uno de los temas a tratar, debemos saber que esta va a ser la piedra angular del tratamiento para las enfermedades venosas. Como terapia, esta va a ejercer una presión extrínseca sobre el miembro, lo que va a permitir incrementar la presión tisular. Va a conferir un beneficio en la prevención de secuelas a largo plazo de la insuficiencia venosa crónica y de las úlceras después de una trombosis venosa profunda. Dentro de los objetivos de la elastocompresión va a ser favorecer el retorno venoso por las venas profundas, va a disminuir el flujo venoso en sentido contrario a la dirección fisiológica en el sistema venoso, va a reforzar la rigidez de las celdas aponeuróticas de la pierna, va a disminuir lo que es la presión hidrostática capilar, así como también va a prevenir el retardo de la corriente sanguínea venosa en las piernas en situaciones de reposo, va a mejorar el flujo venoso en personas que se encuentran disminuidas físicamente o que van a permanecer largos periodos sentados y va a mejorar el flujo linfático centrípeto.
La terapia de la osteocompresión se va a basar básicamente en la ley de Laplace. Esta ley dice que la presión ejercida en una superficie es inversamente proporcional al radio de la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una tensión superficial en la zona de menor radio, esta va a recibir mayor presión gracias a que esta reducción del radio va a influir menos sobre la fuerza de la tensión superficial ejercida. Por el contrario, en zonas donde va a haber incrementos del radio frente a una tensión constante, va a llevar a una disminución de la presión. Esto va a explicar por qué en las extremidades inferiores, mientras más abajo estén las medias, va a ejercer mayor presión, por lo que se va a reducir progresivamente el radio del segmento, lo que va a ser bueno para luchar contra la presión aumentada dentro de las venas. Esta terapia compresiva va a ejercer mayor presión en los tobillos, que va a ser la zona más afectada por la hipertensión venosa, ya que va a ser una zona con menor perímetro, por lo tanto va a tener menor radio, y en aquí se va a ejercer mayor presión con respecto al resto de la extremidad. Es importante recalcar que los pacientes que no cuenten con la terapia o que estén sin una terapia de compresión van a poder, lo que se va a observar es una incompetencia valvular causada por un incorrecto retorno venoso, lo que va a generar una hipertensión venosa en la pierna. Mientras que si los pacientes reciben este tratamiento de la osteocompresión, este vendaje va a asegurar el retorno venoso y va a ayudar a que las válvulas venosas funcionen correctamente en la pierna. Dentro de la clasificación de la compresión, vamos a tener la intrínseca, que es la presión sobre la piel y toda la circunferencia del miembro, y la extrínseca, que es una presión exclusiva sobre un sector. Hablando acerca de los grados de compresión, vamos a utilizar diversos tipos de compresión. En la primera imagen vamos a observar los grados de compresión que va a ser ejercida por las medias elásticas. Esta se va a dividir en 4 grados y el tipo de compresión va a ir desde ligera hasta muy fuerte. La comparación que se va a dar entre las medias de alta compresión, que van a tener de 40 milímetros de mercurio aproximadamente, y las de baja presión, que van a ser de 15 milímetros de mercurio aproximadamente, van a mostrar una igual efectividad tanto en el control del dolor para la equimosis y la tromboflebitis. Es importante también saber que las medias de baja compresión van a resultar más confortables para los pacientes y van a obtener mejores resultados en la reducción del dolor, el hematoma y la compresión extrínseca. Aquí se dan recomendaciones como el uso de niveles de presión de mayores de 20 milímetros de mercurio en el tobillo para reducir síntomas venosos y de edema. También utilizar una terapia compresiva en las úlceras venosas en el grado más elevado que soporte el paciente, que sea a partir de 40 milímetros de mercurio en una fase inicial. Y también se recomienda utilizar alta compresión, puede ser de 30 a 40 milímetros de mercurio para disminuir la recurrencia de las úlceras. Otra clasificación que se encontró fue la clasificación de CEAP. Esta, según la sigla, cada sigla va a significar algo. La primera, que es la CES, que es la clínica, va a tener subclasificaciones que van a ir de 0 a 6. La primera va a ser sin signos visibles ni palpables. La 1 va a ser telangiectasis o venas reticulares. La 2 va a ser varices. La 3 va a ser edemas, la 4 va a ser cambios cutáneos sin úlcera. En la 4 vamos a tener una subclasificación a la vez, que en la primera vamos a tener cambios cutáneos sin úlcera, pero con pigmentación y eczema, y en la segunda vamos a tener cambios cutáneos sin úlcera, pero con lipodermatoesclerosis y atrofia blanca. En la 5 vamos a tener cambios cutáneos con úlcera cicatrizada y en la 6 vamos a tener cambios cutáneos con úlcera activa. La siguiente sigla, que es la E, va a presentar la etiología. Esta puede ser de 3: congénita, primaria, secundaria. Secundaria puede ser postraumática o postrombótica. La tercera sigla, que es la A, puede darse en venas del sistema superficial, en venas del sistema profundo o en las venas perforantes. Y hablando de la última sigla, que es la P, que va a ser la fisiopatología, esta puede darse por un reflujo, por una obstrucción o por ambos, que serían un reflujo y obstrucción. Esta clasificación nos va a ayudar al tratamiento compresivo de la insuficiencia venosa. Aquí lo va a dividir en 5 clases. El primero va a ser el mínimo, donde la presión ejercida va a ser menor a 15 milímetros de mercurio. El soporte que se va a dar a estos pacientes va a ser mínimo y dentro de las indicaciones o el paciente se va a encontrar normalmente sintomático. Dentro de la clasificación CA va a estar puede estar 0 o 1. Dentro de la clase 1, la presión ejercida va a ser de 15 a 20 milímetros de mercurio. El soporte que se debe dar va a ser medio. Dentro de las indicaciones o los pacientes pueden encontrarse con varices menores. Estas se van a encontrar dentro de la clasificación del SAP, puede ser 1, 2 y 3.
Dentro de la clase 2, que va a ser de 20 a 30 milímetros de mercurio, el soporte que se va a dar a los pacientes va a ser moderado. Aquí los pacientes suelen presentar varices moderadas a severas y el CEAP va a ser 3 o 4. La clase 3 va a ser de 30 a 40 milímetros de mercurio. El soporte que se debe dar va a ser firme. Aquí el paciente va a tener ulceraciones severas. El paciente puede estar post trombosis venosa profunda o post cirugía. El CEAP que se encuentra aquí es 4, 5, 6. Y el último, que va a ser la clase 4, va a ser una presión mayor a 40 milímetros de mercurio. El soporte que se da es extra firme y normalmente los pacientes presentan linfedemas. Dentro de los sistemas de compresión vamos a tener dos, lo que es los elásticos y los inelásticos o de contención. El elástico básicamente van a ejercer una presión pasiva en reposo y activa durante la deambulación, mientras que los inelásticos o de contención, estos van a ejercer una presión durante el ejercicio, pero no en reposo, lo que nos va a permitir un mejor vaciado venoso y va a ser mucho más eficaz que la compresión elástica en casos de mayor gravedad. Actualmente existen 4 tipos de terapias compresivas de las extremidades. Van a ser los vendajes de compresión, las medias de compresión, los dispositivos del velcro autoajustables y las bombas de compresión. Hablando de los vendajes de compresión, van a existir diferentes tipos y dentro de los más importantes o los más conocidos tenemos los elásticos. El vendaje elástico va a ser va a ser de tipo elástico, que se va a adaptar básicamente a la forma de la extremidad mientras el paciente va a caminar. Va a generar una presión continua incluso durante el reposo. Su acción principal va a ser en el sistema venoso superficial. El vendaje inelástico o el rígido, va a ser un tejido inelástico que no se va a adaptar a la forma de la extremidad, por lo que estos van a generar una mayor presión debajo del vendaje al caminar, pero menor que los vendajes elásticos en reposo. Esta propiedad va a hacer que sean mucho más seguros cuando van a existir alteraciones moderadas en el flujo arterial. También se ha sugerido que estos vendajes van a tener un importante efecto sobre la hemodinamia del sistema venoso profundo. Ahora, los vendajes multicapa, estos van a corresponder a un vendaje compresivo que va a estar compuesto por 3 o 4 capas de vendas que pueden ser elásticas, inelásticas, adhesivas o entre otras. Los componentes de cada capa van a ser diferentes y la extensibilidad y la elasticidad también va a ser diferente. La ventaja de este vendaje multicapa va a radicar en que el vendaje elástico va a ofrecer una compresión constante, mientras que el vendaje inelástico va a aportar rigidez y va a mejorar la función de la bomba muscular. Hablando acerca de los dispositivos de velcro autoajustables, estos van a consistir en una serie de tiras de nylon que van a rodear la pierna y se van a ajustar mediante el velcro, que va a ser de acá. Ya, van a tener una ventaja de que la presión de la compresión no va a depender de la habilidad y de la experiencia para colocar un vendaje, y que en contraste con los vendajes inelásticos que van a comenzar a perder presión de compresión inmediatamente después de la aplicación. Estos van a mantener la presión debido a que van a ser autoajustables y van a poder ser ajustados por los propios pacientes. También se ha demostrado que la compresión con velcro va a ser mucho más efectiva que la compresión inelástica para reducir lo que son los edemas. Hablando acerca de la terapia de las medias de compresión, estas medias de compresión van a aplicar una presión decreciente desde el tobillo hasta la parte proximal de la extremidad. También se ha demostrado que las medias de compresión van a ser efectivas para reducir edemas, dolores y también parece que tienen propiedades antiinflamatorias. Dentro de la principal desventaja de estas medias de compresión es que van a producir menos aumento de presión en comparación con los vendajes en bipedestación y al caminar. Además de que se deben de cumplir una serie de recomendaciones generales antes de la puesta de estas medias de compresión. Dentro de los consejos para el uso de estas medias es que deben ser prescritas solo si los pacientes van a estar dispuestos a llevarlas regularmente. Es fundamental adaptar estas medias a la talla de la pierna según cada paciente. Además, deben ser colocadas desde la primera hora de la mañana y deben de ser retiradas antes de dormir. También deben ser renovadas de 3 a 6 meses si estas van a ser de uso continuo o se van a llevar diariamente. Para valorar la longitud según la extensión de las lesiones, básicamente para la longitud de las medias a utilizar, se va a evaluar la extensión o el área que se desea proteger. Para esto se ha dividido se ha clasificado en 4.
La primera va a ser la de la A a la D, que la longitud va a llegar como máximo hacia la rodilla. Luego vamos a tener de la A a la F, cuya longitud máxima va a ser hacia el muslo. Y de la A a la G, la longitud máxima que va a llegar va a ser hasta la articulación coxofemoral, y de la E a la T, que va a ser la media entera o el pantimedia que se conoce normalmente con cierre en la cintura. Dentro de las recomendaciones para el uso de estas medias de compresión gradual, vamos a tener que esas van a aliviar lo que son los síntomas y los edemas de los pacientes, van a prevenir la aparición de edemas en sujetos sanos y que tengan riesgo de una enfermedad venosa crónica, van a mejorar los trastornos dérmicos, van a mejorar la cicatrización, dolor y recurrencia de úlceras venosas, van a prevenir síndromes prostrombóticos y así también van a reducir efectos secundarios de la escleroterapia y cirugías venosas. Ahora, también vamos a hablar acerca de las contraindicaciones para el uso de estas medias elásticas de compresión gradual. Para esto se ha dividido en relativas y absolutas. Dentro de las contraindicaciones relativas vamos a tener la diabetes, las neuropatías periféricas no evolucionadas, insuficiencias cardíacas estables, enfermedades arteriales periféricas leves, también enfermedades periféricas moderadas. Aquí es importante saber que el grado de compresión debe ser máximo de 30 milímetros de mercurio para prendas elásticas, y aquí los vendajes elásticos cortos o inelásticos van a ser mucho más seguros que una compresión elástica. También vamos a tener las intolerancias o alergias al material, insuficiencia renal crónica, linforreas, dermatitis, eczemas, cáncer, tamaños o formas o deformidades inusuales de las piernas de los pacientes. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos la insuficiencia cardíaca crónica en estadios avanzados o que se encuentre descompensada, un edema pulmonar, un infarto agudo de miocardio, una isquemia crítica de las extremidades. Aquí es importante tomar en cuenta la presión sistólica del tobillo, si esta se encuentra inferior a 60 milímetros de mercurio o el paciente esté después de un bypass arterial, puede existir el riesgo de una isquemia o una necrosis local de la piel. También en pacientes con neuropatía periférica avanzada, que el paciente tenga una piel muy frágil o sobreprominencias óseas, reacciones alérgicas al tejido o dermatitis en fase aguda, celulitis o infecciones dérmicas importantes, una hipertensión grave no controlada o pacientes con insuficiencia renal no tratada. Por último, tenemos los dispositivos de presión neumática intermitente. Estos lo que van a hacer es comprimir las venas profundas y van a desplazar la sangre de forma proximal, lo que va a promover el retorno venoso, va a aumentar el flujo arterial y va a eliminar lo que es el edema de los pacientes. Así también va a mejorar la actividad fibrinolítica y la liberación de sustancias inflamatorias para reducir la tendencia de sangre a formar trombos. Otra de las patologías que se va a tratar en la exposición va a ser el dolor pélvico asociado a patología venosa. Esta va a ser una causa frecuente, aunque poco conocida, del dolor pélvico crónico. Aquí vamos a hablar acerca del síndrome de congestión pélvica. Este síndrome de congestión pélvica va a ser una causa frecuente, aunque poco conocida, de dolor pélvico crónico en mujeres premenopáusicas. Dentro de su etiología va a ser diversa y va a involucrar diversos factores, tanto mecánicos como hormonales, que van a contribuir a la dilatación, la insuficiencia y el reflujo de las venas periováricas y periuterinas. Dentro de la etiología vamos a tener las primarias, que pueden estar la ausencia o disfunción valvular, la presencia de variantes anatómicas, acodamientos venosos por malposición uterina, cambios estructurales y hormonales secundarios a un embarazo. Y dentro de una etiología secundaria vamos a tener las compresiones extrínsecas en la red venosa pélvica, concretamente de la vena renal izquierda en la pinza aortomesentérica, y menos frecuentemente vamos a tener el de la vena ilíaca común izquierda en el cruce aorto-ilíaco. Hablando acerca de los patrones fisiopatológicos en el síndrome de congestión pélvica, en varios estudios radiológicos se determinó que dentro de estas estructuras vasculares, las que más suelen verse afectadas por una insuficiencia o por una obstrucción son la vena ovárica izquierda y la vena ilíaca interna derecha, alrededor de un 57% de los casos. Luego vamos a encontrar la vena ilíaca interna izquierda alrededor de un 50% de los casos y finalmente la vena ovárica derecha en un 3% de los casos. El análisis fisiopatológico también nos va a permitir distinguir varios tipos de daño a nivel del drenaje venoso pélvico.
Estos muchas veces van a ser independientes del patrón del flujo de fondo. Sin embargo, es importante saber que estos van a tener un fuerte impacto en cuanto al esquema terapéutico a utilizar en cada paciente. Entonces, según la literatura revisada, se logró establecer 3 tipos de alteraciones venosas a este nivel. El primero van a ser las anomalías valvulares o parietales sin evidencia de obstrucciones pélvicas o suprapélvicas responsables por el reflujo venoso. Estas anomalías van a ser más frecuentes y van a incluir principalmente alteraciones valvulares congénitas o adquiridas a nivel pélvico. Luego vamos a tener la estenosis o obstrucciones del drenaje venoso pélvico. Estas obstrucciones pueden localizarse a nivel pélvico o suprapélvico. Clásicamente aquí se va a describir con mayor frecuencia las obstrucciones por compresión de la vena renal izquierda, como va a ser el caso del síndrome de cascanueces, en cuyo caso la sintomatología va a depender básicamente del grado de obstrucción y de la funcionalidad del sistema venoso colateral que va a tener el paciente. Y por último tenemos las anomalías venosas secundarias a causas locales extrínsecas, dentro de las cuales la causa más frecuente es la endometriosis. Sin embargo, aquí es importante saber que va a existir una gran lista de posibles diagnósticos diferenciales asociados a este mecanismo, por lo que es importante o no está de más recalcar la importancia de un análisis clínico exhaustivo de este tipo de pacientes para poder determinar un diagnóstico certero, ya que de esto va a depender lo que es la eficacia del manejo terapéutico. Dentro de la presentación clínica, las pacientes van a presentar un dolor pélvico crónico de más de 6 meses de duración de característica no cíclica. Este dolor usualmente se va a agravar al sentarse, al mantenerse de pie, también durante o después de las relaciones sexuales, la dispareunia, y justo antes del inicio de la menstruación. De forma asociada, las pacientes que presentan esta presentación clínica van a presentar letargia, depresión, sensibilidad abdominal o pélvica, descargas vaginales, dismenorreas, edemas vulvares, pueden presentar neuropatía lumbosacra o molestias rectales o una frecuencia urinaria. Al examen físico, estos pacientes suelen presentar dolor y sensibilidad a la movilización cervical o a la palpación de anexos en el examen bimanual. Y también se han encontrado varios grados de hemorroides o varices a lo largo de la distribución vulvar, perineal o en sitios inusuales como pueden ser miembros inferiores entre los glúteos y en la cara interna de los muslos. Para el diagnóstico va a ser una combinación de síntomas característicos, como puede ser el aumento de la sensibilidad en la zona pélvica al examen físico y el hallazgo de la dilatación o la incompetencia de las venas pélvicas por una prueba de imagen. Pero esto siempre después de excluir otras causas que justifiquen estos hallazgos. Pero es importante recalcar que el dato fundamental o por lo que normalmente acude la paciente es la sintomatología clínica del dolor crónico que no es cíclico y que es más de 6 meses. Dentro de las pruebas de imágenes, el ultrasonido pélvico transvaginal y la tomografía axial computarizada con medio de contraste van a ser las primeras modalidades de imagen que se van a utilizar para la evaluación del dolor pélvico. La tomografía axial de contraste va a tener una mayor sensibilidad para evidenciar lo que son las varices a nivel de la pelvis, mientras que el ultrasonido Doppler va a proveer una invaluable información en cuanto al dinamismo de la circulación venosa. Entonces, hablando sobre cada uno de estos, la ecografía Doppler transvaginal preferiblemente se debe combinar con el Doppler transabdominal. Va a ser una prueba diagnóstica que se debe realizar en primer lugar para descartar este síndrome de congestión pélvica. Además, nos va a ayudar a descartar otras causas de dolor pélvico crónico como patologías ginecológicas o renovesicales. En el síndrome de congestión pélvica, la ecografía transvaginal va a ser la prueba de imagen clave para el diagnóstico. Esta se debe realizar con la vejiga vacía y siempre en manos calificadas. Si se hace de manera correcta, esta nos va a demostrar con facilidad lo que son las varices pélvicas. En una ecografía transvaginal escala de grises, las varices pélvicas se van a observar como estructuras tubulares, tortuosas, hipocogénicas y mayores de 5 a 7 milímetros en la región parametrial y estas no van a tener peristaltismo. En la primera imagen o la imagen A vamos a ver una ecografía transvaginal en escala de grises que nos va a mostrar varices pélvicas de gran tamaño, de aproximadamente 9 milímetros en la región útero-ovárica izquierda. También vamos a hablar acerca de la ecografía Doppler a color y espectral. Estas van a presentar lo que es el flujo venoso y si a la paciente se le hace realizar lo que es la maniobra de Valsalva, van a presentar un marcado reflujo venoso. Como se puede observar en la imagen B,
Este es un ecodoppler a color, donde la paciente realiza la maniobra de Valsalva y vamos a ver que las varices van a presentar un mayor reflujo venoso. Bueno, en el estudio transabdominal también se puede visualizar con relativa facilidad o en casi todas las pacientes la dilatación y el reflujo de las venas ováricas que se sitúan en la cara anterior del músculo psoas y van a confluir hacia la derecha en la vena cava inferior caudal, a la vena renal y a la vena ovárica izquierda en la vena renal ipsilateral. En la imagen C podemos ver una ecografía en escala de grises donde vamos a ver un corte axial en la línea media supraumbilical. Aquí se observan lo que son las varices pélvicas, también vamos a observar lo que es la aorta, la arteria mesentérica superior, la arteria renal izquierda, la columna vertebral y la vena cava inferior. En la imagen D vamos a ver un ecodoppler parasagital izquierdo donde vamos a ver la dilatación de la vena ovárica izquierda, que va a ser la flecha blanquita. Hablando acerca de la tomografía computarizada y la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la resonancia magnética van a identificar la tortuosidad y la dilatación de las venas pélvicas y ováricas, así como también estas nos van a identificar la congestión vascular del ligamento ancho, pero estas van a ser técnicas mucho más costosas y no nos van a permitir una intervención terapéutica simultánea, si es que esta estuviera indicada, como es en el caso de la flebografía, que sí nos va a permitir esto. La mayor utilidad de estas dos técnicas es cuando ecográficamente se sospecha de un síndrome compresivo postrombótico. En la imagen podemos observar una dilatación de más de 5 a 7 milímetros de la vena ovárica izquierda en una tomografía computarizada. Hablando acerca de la flebografía, según varias guías de práctica clínica, se recomienda una flebografía retrógrada de las venas ilíacas internas y ováricas como una prueba de elección para el diagnóstico de esta patología venosa pélvica. La flebografía del plexo útero ovárico en pacientes con el síndrome de congestión pélvica generalmente nos van a mostrar venas ováricas anormalmente dilatadas, que pueden ser mayor a 5 o 7 milímetros de diámetro. También nos van a demostrar un flujo sanguíneo enlentecido, un reflujo que causa un llenado retrógrado, una congestión del plexo venoso ovárico, así como también una congestión venosa uterina, insuficiencia de las ramas de la vena ilíaca interna. La flebografía, además de ser una prueba diagnóstica de elección, nos va a permitir de manera simultánea una intervención, lo que no nos permitía la resonancia ni la tomografía. Nos va a permitir esta intervención terapéutica endovascular para la corrección de los puntos de reflujo, como puede ser una embolización o una escleroterapia. Hablando del tratamiento del síndrome de congestión pélvica, este debe ser individualizado en función de los síntomas de cada paciente. Se va a dividir en un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento endovascular. El tratamiento médico, básicamente los riesgos de la terapia médica van a ser muy bajos. La mejoría en las puntuaciones del dolor y la mejoría de los parámetros medios de la se va a observar una mejoría en las puntuaciones del dolor y una mejoría en los parámetros medidos en la flebografía. Dentro del tratamiento, lo que se da es la goserelina, 3,6 miligramos por mes, el acetato de metrociprogesterona, 30 a 50 miligramos al día, o un implante de tonogestrel. Básicamente, el tratamiento es hormonal. Dentro del tratamiento quirúrgico, lo que se suele hacer es una ligadura quirúrgica de la vena ovárica. Se ha asociado con una mejoría del dolor en aproximadamente el 75% de los pacientes. También dentro del tratamiento quirúrgico se toma en cuenta la histerectomía, que puede ser una opción para aquellas mujeres en las que se fracasaron las otras modalidades terapéuticas. Es importante recalcar que este es como que el último eslabón dentro del tratamiento, pero se debe de advertir de que la cirugía no podría resolver de todo estas molestias que presentan las pacientes.
El tratamiento endovascular, aquí los procedimientos endovasculares que se van a utilizar actualmente van a comprender lo que son las escleroterapias con espuma o un agente líquido esclerosante y la embolización de lo que son las venas insuficientes, especialmente las venas ováricas e hipogástricas. El objetivo de este tratamiento endovascular va a ser ocluir los ejes venosos insuficientes lo más cerca posible del origen del reflujo. Los resultados de estos tratamientos endovasculares fueron satisfactorios según diferentes estudios. Tuvieron una tasa de éxito técnico de entre un 89 a un 100% y una tasa de éxito clínico de un 58 a 100%, con periodos de seguimiento de los pacientes hasta de 5 años. En la imagen se ve una embolización percutánea de la vena ovárica de manera bilateral en un paciente con síndrome de congestión pélvica. Eso es todo, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Gracias a las expositoras. Creo que en una forma bastante resumida han podido tocar casi todos los puntos, ¿no?, de estos temas. Ok, está bien así, por favor, sí, de la manera más resumida para poder evitar pues prolongarnos mucho en el tiempo, ¿no? Si puedes ir retrocediendo, por favor, Yosmara, para poder enfatizar algunos puntos. Pero alguno de los oyentes, por favor, tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema para sus compañeras o para mi persona, dependiendo. Avanzalo un poquito. No, retroceder, no, o sea, retroceder, o sea. Ya, bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, vamos a hablar entonces, primero por el primer tema, ¿no?, que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Como más o menos también ya habíamos, retroceder un poco, por favor, Yosmara. Como habíamos yo les había comentado al inicio, ¿no? La trombosis venosa profunda, pues, bueno, como ustedes saben qué cosa es, ¿no? O sea, un trombo es un coágulo, ¿no? Y un coágulo generalmente va a producir una oclusión, ¿no? Puede ser parcial o total, ¿no? En este caso, de un vaso venoso, de una vena, ¿no? Profunda, ¿no? Sabemos cuáles son los sistemas profundos, ¿no? No se habla mucho, no se ha hablado mucho de la tromboflebitis superficial, lo hablamos un poco en la teoría, pero más que nada nos enfocamos en el tema de la trombosis venosa profunda, porque generalmente es la que nos podría llevar un poco más de riesgo, ¿no? A desencadenar pues un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Quizás esa es la importancia, ¿no? Aparte que el cuadro clínico también es bastante fastidioso, ¿no? La trombosis venosa profunda causa pues un dolor, un edema importante, limitación funcional del miembro afectado y obviamente pues provoca una molestia importante en el paciente. Y generalmente es el motivo de consulta, ¿no? Y luego cuando ya hemos visto pues que efectivamente hay la trombosis venosa profunda, tenemos que obviamente dar el tratamiento, ¿no? Para poder evitar una complicación importante como la tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, que puede ser incluso hasta fatal, ¿no? O sea, los tromboembolismos pulmonares masivos, ¿no? Donde hay compromiso, pues, de venas importantes, ¿no? De arterias importantes, porque acuérdense que por circulación de las venas llegan al corazón derecho. El corazón derecho sale el tronco de la pulmonar y justamente ahí migran los coágulos, ¿no? Y llegan, pues, y si hay un coágulo grande, puede ir a una rama, a la pulmonar, a la rama pulmonar izquierda o derecha, ¿no? Y puede ocluirla totalmente y le va a provocar un TEP masivo, ¿no? Y eso puede llevar incluso a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, esa es la importancia y quizás eso es también cuando hablamos con los pacientes, por lo menos cuando yo les explico, les digo eso, ¿no? Les digo que no es cuestión solamente de erradicar los coágulos de las piernas, sino que hay esa probable migración hacia los pulmones, sobre todo, y dar cuadros más graves, ¿no? Entonces, eso sería ¿no?, la importancia. Acá, por ejemplo, ven definición, ya saben, ¿no?, que definición definitivamente es un coágulo que se forma, un trombo dentro de la vena, generalmente puede ser asociado a una insuficiencia valvular, ¿ya? O ya y comenzar a formar
A partir de ahí, generalmente, comienza a haber, como yo les explicaba, ¿no? El flujo turbulento, ¿no? O venas varicosas o venas insuficientes, generalmente se dilatan, aumenta su diámetro, el flujo ya no es laminar, el flujo es turbulento, y a partir de ahí puede comenzar a formar un trombo, ¿no? Que puede quedar en el lugar o mirar también hacia otras venas, ¿no? Avánzalo, por favor. Avanza la epidemiología, bueno, claro, siempre más, aproximadamente, como dice acá, 80% en los miembros inferiores, ¿ya? El 10 a 50%, como han mencionado, sí, es un poco rango, un poco variable, puede complicarse con un TEP, y ahí viene la importancia, ¿no? Por eso que incluso, miren acá en el cursor, ¿no? Mortalidad, aproximadamente 10% de pacientes que están internados por cualquier causa puede desarrollar un TBP, ¿no? Y luego un TEP, y considerando incluso como tercera causa de muerte, ¿no? Intrahospitalaria. Muy bien, y luego también aparición de úlceras, es importante eso también. Yo veo bastantes pacientes con úlceras varicosas, úlceras venosas, que también vamos a hablar en otra clase, y vamos a asociar, o encontramos que están en asociación con trombosis venosa profunda. Generalmente hay que tratar la trombosis venosa profunda primero, y luego ya teóricamente la úlcera también debería mejorar conforme vamos tratando, ¿no? Acá un punto de datos epidemiológicos interesantes, ¿no? Aproximadamente la incidencia, acá encontré una bibliografía de 61,70, pongámosle, por 100.000 habitantes al año, o sea, es relativamente frecuente, ¿no? Acá vemos casos de TEP, casos de TBP, generalmente más frecuente la TBP que la TEP, obviamente, más en personas de mayor edad y más en varones, también se ha visto que hay mayor incidencia, ¿no? Y bueno, y algo importante, ¿no? Que mencionaron sus compañeras, me dicen en este caso, que actualmente con la pandemia, ¿no? Con esta pandemia del COVID, se ha visto, y efectivamente es algo que yo también he corroborado en la práctica, y siempre creo que les he mencionado en teoría y también cuando hacemos prácticas, ¿no? Que la trombosis, ¿no? El virus del coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, tiene acción trombogénica, ¿no? Es un virus que está causando, ¿no? Está causando mucha trombosis, ¿no? Y venosa o arterial, ¿no? Que hemos visto, y hemos visto aumentar mucho los casos, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado, incluso, ¿no? Si ustedes han podido revisar, ¿no? Algo de COVID, manejo, ¿no? Incluso la anticoagulación, en este caso anticoagulación profiláctica, llegó a constituir, a entrar en el protocolo de manejo de pacientes con COVID moderado a severo, ¿no? Bueno, ahora ya como que ha bajado un poco la cosa, pero en un tiempo, sobre todo el año pasado, cuando comenzó este tema, a todos los pacientes recibían anticoagulación, ¿no? Con enoxaparina, ¿no? A dosis generalmente de 40 miligramos cada 24 horas, que es una dosis profiláctica, ¿no? Porque se había considerado, pues, que el virus era bastante trombogénico, ¿no? Entonces, es importante también conocer, ¿no? Porque ya sabemos conociendo la epidemiología, sabemos dónde vamos a presentar, ¿no? En qué población, ¿no? Y ahora en este caso, pues que tenemos una pandemia, ¿no? Por un virus trombogénico, también dar las pautas terapéuticas, ¿no? O medidas para poder evitar justamente aumentar la incidencia, en este caso, de trombosis venosa profunda, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. En fisiopatología, bueno, ustedes también ya me imagino que conocen la famosa triada de Virchow, eso es conocido, ¿no? Que son 3 grupos, se podría decir, ¿no? Estados de hipercoagulabilidad, ahí vienen sobre todo mucho, por ejemplo, las neoplasias, el cáncer. El cáncer genera un estado de hipercoagulabilidad. Incluso la trombosis venosa profunda se considera como un síndrome paraneoplásico. Muchos pacientes que tienen cáncer presentan trombosis venosa profunda. Se ha visto por diversos mecanismos, y mecanismos también mecánicos, extrínsecos, sobre todo pacientes que tienen cánceres a nivel pélvico, ¿no? Por compresión, ¿no? Infiltración de las venas ilíacas, ¿no? Y también otros mecanismos, ¿no? Con liberación de sustancias, pues, protrombóticas, ¿no? Igualmente acá todo lo que han mencionado sus compañeras, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, el uso de estrógenos es importante, mujeres, sobre todo mujeres ya posmenopáusicas que necesitan una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y tienen algún factor de riesgo para hacer trombosis, es mejor no usar. Como mencionó su compañera, hay factores de bajo, o población de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, ¿no? Entonces, si tenemos una población de mediano o alto riesgo, mujeres que sobre todo posmenopáusicas que tienen que indicar alguna terapia de reemplazo hormonal, siempre tenemos que, con mucha cautela. Yo he tenido también varios pacientes que han comenzado a usar, ¿no? Estrógenos
como reemplazo hormonal y ha desarrollado trombosis. ¿No? Hay que tener mucho cuidado y acá también lo menciono, ¿no? Estados sépticos, ¿no? Y bueno, algunos trastornos que llevan a unos factores de coagulación igualmente. En lo que es éstasis venosa, acá todo lo que es insuficiencia venosa, ¿no? En toda la, perdón, no, eso es extensión vascular. En éstasis venosa es estadios de postración, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ver, Yosmara, por favor, ayúdame con tu cursor, en el cuadro dice éstasis venosa, edad avanzada. Pacientes que en edad avanzada, no por la edad, no por la edad en sí, sino, ¿por qué? Porque son pacientes que generalmente van a estar postrados o semipostrados. Y eso incluso les expliqué en la clase de teoría que di, lo que es la importancia de la bomba muscular, de la pierna, ¿no? Del caminar. Ustedes recomendar siempre a sus pacientes que caminen. Lo peor que puede hacer una persona, ¿no? O sea, sobre todo las personas ya de edad, ¿no? Es postrarse. Si una persona se postra, ¿no? Ahí vienen todas las complicaciones, vienen las escaras, vienen las neumonías, viene la trombosis venosa profunda, ¿ya? Y es prácticamente ya lo estamos condenando a ese pobre paciente, a esa pobre persona, a que se nos complique y al final fallezca, ¿no? Porque al final va a pasar eso, ¿no? Entonces, eso es importante cuando tengan pacientes, porque van a tener muchos pacientes. Actualmente, vemos que también ya las personas están viviendo un poco más y tenemos muchos pacientes de edad. Yo tengo muchos pacientes de 70, 80 años para arriba, ¿no? Y siempre les recomiendo que, y si no pueden caminar, por lo menos que los familiares los saquen, los movilicen, o sea, en su silla de ruedas, si tienen algunos andadores, que les hagan masajes en las piernas, ¿no? Simulando la bomba muscular, que hagan terapia, porque si no, y ustedes mismos también a lo mejor, no sé, pueden tener algún familiar, abuelos, ¿no? O alguien que a lo mejor tiene algún problema de una secuela, ¿no? De algo y que no puede movilizarse. Lo peor es que ese paciente o esa persona se postre. Se postra, ahí vienen todas las complicaciones, como por ejemplo una TBP, ¿no? Hay estados de inmovilización, acá vienen, por ejemplo, estados postquirúrgicos, pacientes con cirugías, por ejemplo, cirugías traumatológicas, por ejemplo, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que van a ser inmovilizados mucho tiempo, también factores de alto riesgo para hacer trombosis venosa profunda por éstasis venosa. Por eso, pacientes que se van a operar normalmente de prótesis, cirugías traumatológicas, se indica anticoagulación profiláctica, ¿ya? Igualmente acá, apoplejía, lesión de columna que te va a generar estados de postración, estados anestésicos, aunque no es muy larga la anestesia, obviamente, ¿no? Pero también podría ser, ¿no? Pacientes que tienen algún otro factor de riesgo asociado, ¿no? Algún tipo de insuficiencia cardíaca y estados de hiperviscosidad, que eso más que nada entraría en estado de hipercoagulabilidad. La poliglobulia, ¿ya? Acá en nuestro medio, acá en Cusco, ustedes saben que normalmente en lugares de altura, como el nuestro, las personas tienen la hemoglobina un poco más elevada, el hematocrito un poco más elevado de lo normal, ¿no? Hasta cierto valor se podría considerar normal, y a partir de ahí para arriba, por ejemplo, a partir de 19 de hemoglobina o 55 de hematocrito, ya consideramos una poliglobulia importante que nos podría desencadenar una trombosis venosa profunda. ¿Y qué hacer en esos casos? El tratamiento generalmente son sangrías, ¿no? O que ese paciente se convierta en donante de sangre, ¿no? Si todavía está en la edad, ¿no? Porque donando, o sea, obviamente perdiendo sangre, bajamos hematocrito y también bajamos lo que es la viscosidad sanguínea, ¿no? Que es un factor de riesgo para TBP, ¿ya? Siempre voy a decir TBP, que es trombosis venosa profunda, ¿ya? Lesión vascular, traumas, ¿no? Traumas venosos, sepsis, vasculitis, insuficiencia venosa. Todo lo que es la insuficiencia venosa te causa, como vimos acá, un daño al endotelio, y ese daño al endotelio genera pues genera factores protrombóticos, factores migratorios, una serie de radicales libres que al final te van a también formar y desencadenar todo lo que es cascada de coagulación, ¿no? Y obviamente cirugías también, ¿no? Cirugías a nivel venoso que te causan traumas también son factores predisponentes para fisiopatología de TBP. Acá, o sea, me he querido parar acá, ¿por qué? Porque ustedes tienen que identificar generalmente cuando viene un paciente con trombosis venosa y nos ponemos a buscar por qué ha presentado esto. Y, por ejemplo, muchos casos, no, doctor, que viajé muchas horas. Por ejemplo, me fui a Lima en bus y bueno, estuve todo el día y aparte tengo mis varices. Ya pues ahí se juntaron dos factores, éstasis venosa y ya el daño endotelial o lesión vascular, ¿no? Y alto riesgo de hacer trombosis venosa profunda. O doctor, sí que estuve enfermo, estuve postrado, me operaron, estuve metido en cama, igual un buen tiempo, ¿no? Y aparte igual, y no sé, pues tengo y sí tengo una neoplasia, una cosa así, ya, y viene con el cuadro clínico, altísima
probabilidad casi seguro que sea una TBP, ¿no? Entonces es importante conocer los factores de riesgo, los factores asociados, igualmente para tratarlos o para modificarlos, lo que les acabo de decir, la inmovilización, la postración, ¿no? Y si tenemos una insuficiencia venosa, tratarla. Si tenemos un cuadro séptico o un cuadro traumatológico, igual tratarlo con la debida manera para evitar justamente desencadenarnos una TBP. ¿Ya? Muy bien, avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá, todo lo que les decía, ¿no? Generalmente algunos factores de riesgo, ¿no? Generalmente se dice que los varones tenemos más factores de riesgo que las mujeres. Hay igualmente historia ya de trombosis antigua, también tenemos pacientes, muchos pacientes con trombosis que han tenido, han curado y han recurrido, ¿no? O se hace la trombosis persistente. ¿Ya? Igualmente la edad, a mayor edad hay mayor riesgo, ¿no? Pacientes con neoplasia, ¿no? Neoplasia maligna ya lo hemos mencionado, y acá, por ejemplo, ¿no? Riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Bajo, personas jóvenes y factor de riesgo, medio, ya entre menores de 60, mayor de 40, menores de 60, y riesgo alto, ya personas de 40 a 60 años con un factor de riesgo, ¿no? O mayores de 60 sin factor. La edad de por sí también llega a ser un factor de riesgo asociado, ¿no? Y sobre todo si se une a un estado de postración o de semipostración, como les mencioné. Y riesgo muy alto, generalmente, pues, como un factor de riesgo muy grave, y una cirugía ortopédica mayor también que ya les mencioné, por ejemplo, una colocación de prótesis de cadera, por ejemplo, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá vienen factores de riesgo, ya les mencioné, sedentarismo, inmovilización prolongada, obesidad igualmente, uso de catéteres, pacientes, por ejemplo, ¿quiénes entran acá? Los pacientes renales. Los que tienen insuficiencia renal que usan catéteres pues para diálisis a cada rato, alto riesgo de hacer trombosis venosa, tanto en el sistema venoso superior como en el sistema venoso inferior, ¿no? Pacientes lúpicos, pacientes con cáncer, ya les mencioné también, embarazadas también es frecuente. Tengo muchas gestantes que desarrollan trombosis venosa profunda, TBP, por problemas, mecanismos mecánicos, mecanismos hormonales, ¿no? Y que también hay que evitar justamente, ¿no? Porque es una complicación, pues, y puede complicar incluso hasta el parto, ¿no? El parto puede traer problemas para el bebé, para el feto. Entonces, es importante siempre identificar estos factores de riesgo para justamente tratarlos antes de que se desencadene ya un cuadro propiamente dicho, ¿no? Trombofilias, ni qué decir, ¿no? Uso de hormonas, acá mencionaban, ¿no? Las mujeres con terapia hormonal, uso prolongado de torniquete, fracturas de miembros inferiores, también son factores de riesgo para desencadenar una TBP. Avánzalo, por favor, avánzalo. Clínica, ya saben, generalmente clínica, dolor y edema, es lo más frecuente, como menciona acá, ¿no? Edema, preferentemente unilateral, como están viendo en la gráfica, también Diosmara está mostrando con su cursor, dolor, ¿no? Eritema, cordón venoso palpable cuando es una tromboflebitis superficial, alguna de las afenas, se trombosa, que hay un cordón venoso palpable, obviamente en la zona donde discurre pues la safena, mayor o menor, ¿no? Una diferencia más de 2 centímetros, generalmente en el diámetro de la pierna con relación a la otra. Y también generalmente dilatación de venas superficiales, porque por compensación generalmente se obstruye pues un lugar de drenaje venoso y hay una colateralidad por otros lados para poder suplir el retorno venoso. Avánzalo, por favor. Avánzalo, muy bien. Acá, bueno, acá son estados un poco más avanzados. La flegmasia cerúlea dolens es cuando ya hay una trombosis venosa que también produce tanta cantidad de edema, ¿no? Que llega a ser al final como un síndrome compartimental y afecta también la circulación arterial y puede dar cuadro isquémico, ¿no? Son cuadros generalmente raros, ¿ya? Yo, flegmasia cerúlea generalmente he visto muy pocos casos, felizmente, porque ahí sí es mucho más riesgoso, incluso hasta con posibilidad de pérdida de miembro, ¿no? Felizmente no hemos llegado a tanto, pero hay que conocer que sí, se puede presentar, como ven en el caso de la foto, ¿no? El signo, perdón, de Homans es un signo, no es específico ni sensible, pero altamente sospechoso. Ya saben cómo se produce la dorsiflexión, generalmente, ¿no? Y a la palpación de la región gemelar hay un dolor, ¿no? No es específico ni sensible, pero si se presenta y con factor de riesgo asociado, altamente sospechoso. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá en lo que es diagnóstico, básicamente, ¿no? Acá vienen tres pilares, se puede decir, aspectos. Uno, lo que es la parte clínica que hemos visto asociado con los factores de riesgo, dosaje de dímero D y la ecografía Doppler. ¿No? El dímero D, como les digo, creo también lo mencionaron un poco, no es exactamente una prueba diagnóstica de mucha sensibilidad y especificidad. Nos descarta generalmente, pero que sale positivo no significa que sea, nos ayuda más que nada para descartar.
El dímero D, si sale normal, nos aleja mucho la posibilidad de TBP. Pero si sale positivo, no puede ser, o también hay otras situaciones clínicas en las cuales puede aumentar el dímero D. ¿Ok? Lo que es fundamental, y que también les mencioné, creo, la clase pasada, cuando hicimos enfermedad venosa crónica, es el ecodoppler, ¿no? Que constituye prácticamente ahorita la prueba, el gold estándar para diagnosticar, ¿no? Acá está justamente, esa es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico, es la prueba, el gold estándar. Alta sensibilidad, ¿no? Alta especificidad. Generalmente, cuando es un poco más bajo, puede haber un poco menos disminución de la sensibilidad, pero generalmente nos ayuda mucho, sobre todo en manos expertas, ¿no? Acá generalmente hay que interpretar, como mencionaron acá, ¿no? Lo que es positivo, generalmente del diagnóstico es cuando hay no se disminuye la compresibilidad de las venas, ¿no? Sobre todo las venas profundas, como mencionan ahí. Negativo, cuando la vena se comprime normalmente y cuando existe, hay a veces duda diagnóstica, ¿no? Y ahí tenemos que hacer ya un seguimiento o hacer ya complementar con otro tipo. Pero generalmente la gran mayoría de trombosis, de TBPs, se diagnostican bien con el Doppler. ¿Ya? El dímero D, retrocederlo, para hablar, bueno, un poco ya les había mencionado, el dímero D, acá como dicen el recuadro azul de la derecha, ¿no? Un resultado positivo no es diagnóstico e indica la necesidad de una mayor investigación. Por eso les decía, acá generalmente el valor predictivo negativo es lo que nos ayuda el dímero D. Si sale negativo, prácticamente te alejas casi mucho, te alejas mucho del diagnóstico de TBP. Pero si sale positivo, puede ser, no puede ser, hay que investigar. Nunca el dímero D por sí solo puede ir. Y por eso siempre generalmente los diagnósticos para cualquier enfermedad son así. Parte clínica, ¿no? Epidemiología, ¿no? Parte laboratorial, ¿no? Parte exámenes de imágenes. Acá hay que integrar generalmente esto, ¿no? Si tengo clínica, ¿no? Una clínica, tengo un factor de riesgo, 1 o 2 factores de riesgo que se han presentado, y tengo un dímero D positivo, pues altamente sospechoso de una TBP. Y el Doppler, y si el Doppler me sale positivo, pues ya confirmado prácticamente el diagnóstico, ¿no? Esa es la unión que hay que hacer. Si me sale negativo el dímero D, habrá que de todas maneras, y hay prueba clínica, de todas maneras un Doppler no faltaría. Lo bueno del ecodoppler que es una prueba pues inocua, que se puede hacer las veces que quiera, ¿no? Y generalmente tenemos ya mucha disponibilidad actualmente, ¿no? Antes quizás un poco menos, pero hoy día un ecodoppler, ¿no? Y un radiólogo experto o un cirujano igual que nosotros también hacemos Doppler, ¿no? Podemos identificar tranquilamente una TBP. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Muy bien. Acá, bueno, esto lo vamos a pasar un poco rápido, es parecido a lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá, como ustedes van a hacer la disquisición clínica en función de probabilidad alta, probabilidad baja, probabilidad media, con el dímero D positivo o negativo, ¿no? Y luego ya el ecodoppler, ¿no? Para poder ver si damos tratamiento o no damos tratamiento. Ya lo van a revisar ustedes con más calma, avánzalo, por favor. Y con lo que es tratamiento, básicamente, el tratamiento de elección, el tratamiento que han visto es la anticoagulación. El tratamiento del TBP es tratamiento médico, no, generalmente quirúrgico, son muy contaditos casos con los dedos de las manos, es generalmente tratamiento médico, la anticoagulación. Preferentemente una heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que es lo que usamos en la actualidad y tenemos a disposición acá en el país. El fondaparinux y otro tipo de heparinas, la fraxiparina, no deltaparina, no hay casi acá en el medio, ¿no? Entonces por eso no la usamos. Generalmente usamos la enoxaparina. Y el objetivo, acá su compañera ha mencionado, generalmente ayuda a que haya complicaciones, ayuda a que se disuelva el coágulo, ¿no? Generalmente hay complicaciones tardías como síndrome postrombótico, hemos visto, que se puede producir en pacientes con insuficiencia venosa y obviamente disminuye la posibilidad de trombosis, de tromboembolia pulmonar, ¿no? Acá vemos todas las ventajas sobre la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada prácticamente ya no se usa para el tratamiento. Yo todavía, cuando he sido interno, cuando he sido residente, yo aprendí a manejar trombosis venosa profunda con heparina no fraccionada, que se administraba en bomba de infusión y se titulaba con el TTPA. Creo que con algunos de ustedes hemos hablado en la práctica, y habría que bajar, subir el goteo de infusión de acuerdo a cómo salía el TTPA, ¿no? Era un poco traumático para el paciente porque tenía que sacarse 2 o 3 veces sangre para titular, era una bomba de infusión, el paciente tenía que estar hospitalizado, ¿no? Era bastante, nos podía disparar
a sobre anticoagulación, ¿no? Era complicado con la heparina no fraccionada. Prácticamente ahora ya no usamos, quizás ustedes ya no lo vean, quizás ustedes ya no van a poder manejar esto, ¿no? Porque ahora se usan las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Que son mucho más sencillas de usar porque básicamente la administración es o dosis profiláctica o dosis terapéutica. Pero si tenemos que hay un paciente que ya con diagnóstico ya de TBP, tiene que ser dosis terapéutica. Tenemos alta sospecha, podemos iniciar con anticoagulación profiláctica y luego si se confirma ya pasará a anticoagulación terapéutica. Avánzalo, por favor. Acá, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, dosis terapéutica, dosis profiláctica, tenemos varios anticoagulantes. Lo que más usamos, por favor, chicos, es la enoxaparina. Vean acá, miren. La enoxaparina, la dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ya, acá, cada 12 horas, ya es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, la dosis terapéutica. Y la dosis profiláctica, generalmente 40 miligramos cada 24 horas. Y si es un paciente muy gordo, vamos a subirla a 60 cada 24 horas de administración subcutánea. ¿Ya? La enoxaparina se administra en forma subcutánea. ¿Ok? Acá, luego, la anticoagulación primero se da en forma parenteral, que es con la enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Y luego se tiene que proceder a dar anticoagulación oral, ¿no? Generalmente, anticoagulación oral para poder dar terapia de mantenimiento, porque el tratamiento anticoagulante, como menciona en el cuadro acá de la derecha, mencionó su compañero, miren esto, generalmente es mínimo 3 meses, en muchos casos 6 meses, y en algunos otros casos es indefinida, o sea, 1 año, 2 años. Yo tengo mucho paciente que tiene anticoagulación indefinida, ¿no? Por lo menos un 30% de los pacientes que tienen TBP que yo manejo, ¿ya? En muy pocos casos, que son casos muy puntuales, con muchos factores de riesgo que desarrollan una TBP, como ven acá, el tratamiento es 3 meses. Y en algunos casos, cuando ya hay un factor de riesgo, ¿no? O ya es una trombosis complicada, se podría decir, podemos extenderlo a 6 meses, ¿ya? Esto es importante que conozcan, porque hay que ver qué tiempo se da, ¿ya? Y generalmente antes se usaba pues la warfarina, ¿no? Era el anticoagulante de excelencia, por excelencia, el único que había en el mercado. Pero la warfarina tenía muchas desventajas. Lastimosamente, las desventajas que tiene la warfarina, perdón, interactúa con alimentos, interactúa con muchos medicamentos. Inicio de acción es largo, 48, 72 horas. Igualmente, para suspender, también tenemos que esperar 48, 72 horas para que su acción desaparezca, ¿no? O sea, lo que administremos vitamina K, que es el antídoto de la warfarina, ¿no? Igual, hay que estar titulando cada cierto tiempo, sacando muestras de sangre con INR. Acuérdense, la warfarina se titula con el INR, que tiene que ser un INR, para un paciente anticoagulado tenemos que llegar a un INR entre 2 a 3, ¿ya? Hasta 3.5 como máximo, ¿ya? Pero más allá es una sobreanticoagulación y menos es una subanticoagulación. Entonces, había muchas desventajas con la warfarina, por eso es que prácticamente ya no se usa, ¿no? Cuando en la práctica clínica. En hospitales seguro usamos porque es lo único que hay, ¿no? Pero generalmente usamos o estamos usando ahora los nuevos ACOS, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales. Avísame, por favor, ¿avanza? Ya, y acá tenemos nuevos ACOS que ha mencionado su compañera. Y acá tenemos todas las ventajas en relación a warfarina. No hay anticoagulante ideal hasta ahora, como muchos medicamentos, pero por lo menos se acerca y por lo menos ha suplido algunas desventajas de warfarina. Lo que más usamos ahorita, tenemos el dabigatran, conocido como Pradaxa, con nombre comercial, y el rivaroxaban como Xarelto, ¿ya? Y la Pixaban también, como Mantixa, ¿ya? Lo pueden encontrar. Los otros dos todavía no están en el mercado peruano, ¿ya? Entonces, tenemos los primeros 3, ¿ya? Lo menos, particularmente lo que yo más uso es dabigatran y rivaroxaban, como Pradaxa, como Xarelto. ¿Ya? La dosis generalmente varía, generalmente la dosis de dabigatran es de 150, ¿no? De 150, acá es 150 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Hay presentaciones de 75, presentaciones de 110 y presentaciones de 150, ¿ya? Entonces, generalmente la administración es cada 12 horas, ¿ya? De dabigatran. Entonces, puedes dar 75 cada 12 horas, que serían 150, 110 cada 12 horas, que sería 220, o 150 cada 12 horas, que sería 300, depende del paciente que tengas. Y Xarelto, ¿no? El rivaroxaban, generalmente la dosis es de 30 miligramos cada 24, 15 miligramos cada 12 horas, que constituyen 30 miligramos por día,
por 21 días, ¿no? Y luego dar 20 miligramos por día. Esa es la dosis generalmente que se maneja con Xarelto. La desventaja, o el mecanismo, pero la ventaja es que no hay que estar sacando sangre, ¿no? Ni haciendo control con INR ni nada, ¿no? Sino que se da una dosis y con esa dosis se consigue la anticoagulación que uno quiere. Generalmente los factores, el mecanismo de acción es lo que están viendo acá, ¿no? Son inhibidores de trombina y los demás son inhibidores de factor 10A, ¿no? Entonces, eso es y el único en el mercado ahorita que tiene antídoto es el Dabigatran, ¿no? Ahorita se está estudiando antídoto, esa es quizás la ventaja de Dabigatran al momento, es el único que tiene antídoto. Los demás todavía están recién en estudio sus antídotos, ¿no? O sus reversores, ¿no? Y acá están las desventajas, miren lo que al otro lado, generalmente pues son rápidos de acción, incluso hay estudios que ya no ni siquiera colocan enoxaparina, porque normalmente se comenzaba con enoxaparina y luego un anticoagulante de vía oral, sobre todo warfarina. Se ha visto que, por ejemplo, Pradaxa, Xarelto, su inicio de acción es a las 6 a 8 horas. Entonces, algunos ya ni siquiera dan enoxaparina, yo también en algunos casos tampoco, de frente puedes dar el anticoagulante oral, ¿ya? Entonces, se está estudiando. El riesgo hemorrágico, complicaciones hemorrágicas también es más baja con estos nuevos ACOS en relación a warfarina. Acuérdense que la warfarina tiene riesgos sobre todo de sangrado, complicaciones hemorrágicas como sangrados intracerebrales, hemorragias digestivas, que pueden ser obviamente muy peligrosas para el paciente y que con los nuevos ACOS prácticamente se ha disminuido su incidencia. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá tenemos, bueno, se podría decir ya la parte quirúrgica, la parte de procedimientos. Podría realizarse trombólisis en vía sistémica, trombólisis también mediante catéter, o tromboembolectomía venosa. Generalmente se reduce, yo por lo menos solamente se podría decir cuando se altera la circulación, cuando se produce una isquemia, ahí nomás se debe hacer una tromboembolectomía quirúrgica, como decía acá, ¿no? Su indicación está limitada a pacientes con trombosis que provoca isquemia de la extremidad o una embolia pulmonar extensa. O si hemos hecho tratamiento trombolítico y no ha funcionado, pero generalmente no se hace trombólisis en TBP, sino anticoagulación. Ya trombolectomía, de verdad, yo he hecho poquísimas veces, porque creo que 2 o 3 veces en toda mi carrera. ¿No? ¿Por qué? Porque uno que dañamos, o sea, no es diferente que la arterial sí, hay que sacar el coágulo con el Fogarty, ¿no? Como hicimos en emergencias y todo, ¿no? Acá también se puede usar el Fogarty, pero lo malo es que el Fogarty te va a destrozar todas las válvulas, te va a lesionar el endotelio, la vena es un vaso de bajo flujo. ¿Qué cosa? La recurrencia de trombosis post-tromboembolectomía es alta, ¿no? Entonces el paciente que te va a volver a hacer, ¿no? Y lo peor que ya destruiste las válvulas, te va a llevar a una insuficiencia venosa severa, hay que hacer cirugías de derivación, ¿no? Aparte, entonces es muy complicado, son de verdad, de todos los casos será pues 1 o 2% de tratamiento quirúrgico. Generalmente no se usa por lo menos mucho en la actualidad. ¿Ya? Aváncelo, por favor, aváncelo. La profilaxis, bueno, acá ya saben, acá eso ya lo van a revisar también ustedes, vean los factores de riesgo y en lo cual se puede indicar profilaxis anticoagulante, ¿no? Igualmente en el paciente quirúrgico, igual, vean acá el tipo de cirugía según lo que se realiza, qué profilaxis anticoagulante se puede dar en cada grupo de pacientes, ¿ya? Avánzalo, esto mismo ya hemos conversado, avánzalo. Acá lo que sí, el filtro de vena cava inferior, generalmente eso sí se usa, sobre todo en trombosis proximales, ¿no? Agudas, ¿no? Y generalmente cuando no se puede usar un anticoagulante, ¿no? O son pacientes que presentan trombosis a repetición, ¿no? O trombosis persistentes, que a pesar de tratamiento anticoagulante no resuelve y sigue el coágulo, se puede colocar el filtro de vena cava inferior. Sobre todo no para tanto para quitar la trombosis o para tratar la trombosis, sino para evitar que haya una complicación como un TEP, ¿no? Generalmente el filtro de vena cava inferior se coloca pues, en la vena cava, es como un paraguas que están viendo, enfócalo ahí, como un paragüitas que atrapa los coágulos. O sea, si el coágulo migra, va a atrapar y va a impedir que el coágulo migre hacia el pulmón, ¿no? Generalmente eso nos ayuda, para eso sirve el filtro de vena cava inferior. Avánzalo, pasamos un poquito rápido. La elastocompresión, ya también se ha hablado bastante, su compañera ha mencionado bien, generalmente es una piedra angular de todo lo que es la enfermedad venosa. Objetivos, vemos ahí, favorece el retorno venoso, disminuye el flujo venoso inverso o retrógrado o insuficiente, ¿no? Refuerza la rigidez de las células apendiculares de la pierna, disminuye la presión sistólica capilar, previene el reflujo sanguíneo, mejora el flujo venoso, mejora el flujo linfático, ¿no? Sí, muchos factores
que favorecen y mejoran los síntomas, disminuyen el edema, mejora la calidad de vida de los pacientes, ayuda a que cierren las úlceras, ¿no? Ayuda a que la insuficiencia venosa también retarda su progresión, una serie de ventajas, y por eso se debe considerar como terapia fundamental, siempre acompañado obviamente con otra, por ejemplo, con terapia quirúrgica o terapia médica, siempre acompañado de lo que es la elastocompresión, ¿ya? Acá, como dice, confiere beneficio en la prevención de secuelas a largo plazo de insuficiencia venosa crónica y ulceración después de la TBP, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo acá. Bueno, ves, acá se ve cómo es, ¿no? La clasificación de la, bueno, básicamente para qué es la compresión, cómo ayuda en la circulación, ¿no? O sea, generalmente establece disminuye lo que es la hipertensión venosa en la pierna, ¿no? Y favorece el retorno venoso de forma adecuada y ayuda a que también las válvulas funcionen de la mejor manera. Avánzalo. Avánzalo. Acá, bueno, la clasificación de la compresión, los grados de compresión es importante. Grados de compresión va desde mínima o suave compresión, mediana o moderada, fuerte o extra fuerte y extra fuerte. Ya generalmente con las compresiones milímetros de mercurio que están al costado, que en este cuadro, ¿no? Y generalmente se usa de acuerdo al cuadro clínico que tengamos, ¿no? Generalmente las mínimas o suave compresión, pacientes asintomáticos que como que pueden usarse como medidas preventivas, como algún factor de historia familiar que les mencionaba yo también, pueden usar medidas de suave compresión. Ya cuando hay unas varices, ya podemos usar ya moderada, ¿no? O moderada o mediana compresión. Y cuando tenemos pacientes con insuficiencia venosa severas, posoperados, con TBP, ¿no? Que han sido operados, ya podemos usar medidas de firme compresión. Y generalmente extra firme, básicamente en el linfedema, nada más, que se tiene que usar bastante compresión y que generalmente el linfedema es muy, muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones, como su compañero ha mencionado, que están muy bien. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá, sistema de compresión, todos los sistemas, ya, la compresión elástica, la compresión inelástica, hemos visto la diferencia. Acá existe, por ejemplo, los vendajes, las medias de compresión, los dispositivos autoajustables y las bombas, ¿no? De compresión. En cuanto a vendaje, avánzalo, por favor. Acá tenemos los vendajes elásticos, ya que generalmente intervienen en el sistema venoso superficial. Elásticos también se pueden usar, vendaje multicapa, acá los vendajes que normalmente hacemos, siempre acá su compañera incluso mencionó cómo se tiene que hacer, ¿no? Y cuál es la ventaja, pero la desventaja es de que hay que tener mucha experiencia para poder hacer eso. Un paciente solo que se vende a veces no lo hace bien y al final, en vez de poder tener un beneficio, tenemos una complicación, ¿ya? Entonces, avánzalo, por favor. Generalmente lo que yo indico, ¿no? Por ejemplo, bueno, dispositivos de velcro que están entrando algunos en el mercado, ¿ya? Avánzalo, por favor, pero sobre todo las medias, avánzalo, las medias de compresión. Generalmente las medias, como mencionan acá, una presión decreciente, ¿no? Del tobillo, o sea, en el tobillo la compresión es mayor y conforme va subiendo, va disminuyendo la compresión. Al final, como ven acá, ¿no? Ustedes, o sea, es como que si alguien exprimiera desde abajo y favorece el retorno venoso. Ese es el sustento, así a grandes rasgos, ¿no? En forma de lenguaje coloquial, de que haya la media de compresión como favorece al retorno venoso, ¿ya? Acá, por ejemplo, generalmente el paciente tiene que medir su talla, ¿no? Hay que indicar la compresión, el nivel igualmente, hay nivel hasta el muslo, perdón, hay nivel hasta la rodilla, hay nivel hasta el muslo y pantis. ¿No? Entonces, de acuerdo a lo que tengamos, tenemos que indicar. Si tenemos una insuficiencia poplitea nada más, puede ser hasta la rodilla. Tenemos ya una femoral, ¿no? Femoral profunda, por ejemplo, podemos indicar muslo. Si tenemos una que viene desde arriba, desde la confluencia safeno-femoral, ya pantis, ¿no? Entonces, todo eso dependerá de qué paciente tengamos. Por eso la evaluación con el ecodoppler es fundamental para poder determinar cuál es la estrategia de tratamiento, sea quirúrgica o sea elastocompresión, como en este caso. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Creo que comenzamos un poco más rapidito. Ya, bueno, eso acá hay recomendaciones, como dicen acá, ven en el cuadro todo lo que ayuda a aliviar, ¿no? Alivia síntomas, alivia el edema, ¿no? Previene la aparición de edema en sujetos sanos, mejora los trastornos, obviamente, dérmicos de la enfermedad venosa, o sea, evita la progresión de la enfermedad, ¿no? Disminuye el edema, previene el síndrome postrombótico, reduce todas las complicaciones, ¿no? O sea, todo ayuda en forma muy importante en lo que es el soporte elástico. Acá tienen algunas contraindicaciones, generalmente también son relativas, ¿no? Hay que ir viendo, considerando y valorando riesgo-beneficio en el paciente. Avánzalo, por favor.
Y absolutas, bueno, algunas de las que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo pacientes con insuficiencia arterial o insuficiencia cardíaca muy descompensadas, ¿no? O pacientes complicados, muy inestables, ahí se contraindica, ¿no? Pero generalmente son bien toleradas las medias, ¿ya? Muy bien, en algunos casos nomás que su compañera efectivamente ha mencionado. Avánzalo. Esos dispositivos también son unos dispositivos donde entra el pie y comienza a haber una presión, ¿no? Intermitente. También son dispositivos que actualmente también están llegando poco a poco acá a Cusco y también ayudan mucho, mucho al retorno venoso, ¿no? Entonces también podemos tener como alternativa. Pero lo más fácil para la vida diaria es el uso de medias, ¿no? Esto generalmente conlleva ya un tiempo mayor y un dispositivo especial, ¿no? Como el dispositivo que ¿cómo se llama? Que produce la compresión neumática intermitente. Avánzalo. Ok, muy bien, entonces acá acabamos con lo que es esta compresión y lo que viene ya al último tema, que es el dolor pélvico asociado a patología venosa. Generalmente, avánzalo, es una causa de dolor pélvico crónico, que generalmente el diagnóstico es por exclusión. Este diagnóstico de síndrome de congestión pélvica o varices pélvicas, generalmente lo encontramos después de haber evaluado, porque lo primero que consulta, generalmente se ven mujeres, ¿no? Que presentan dolor pélvico, van a ir al ginecólogo, ¿no? Y hay que estudiar pues una serie de cosas, ¿no? Desde embarazos ectópicos, desde endometriosis, desde miomas, desde varias cosas, ir estudiando y descartando. Y al final, pues, después de una larga lista, si vemos que no hay ninguna causa aparente, podemos pensar en un síndrome de congestión pélvica. Por eso es que es un diagnóstico relativamente frecuente, no tengo algunos casos, pero generalmente se encuentra, ¿no? Y hay que hacer algunas pruebas, como mencionó Yosmara, pruebas diagnósticas para poder confirmarlo. Ya, avánzalo por favor, acá tenemos las causas, ¿no? Acá, por ejemplo, el compromiso es importante, generalmente la que más se compromete, la vena ovárica o gonadal izquierda, aproximadamente mencionó el 57%, avánzalo, avánzalo. En cambio, el lado derecho es mucho menor y la vena ovárica derecha mejor prácticamente no se ve, ¿no? Es mucho mayor en el lado izquierdo, ¿ya? Y acá está efectivamente todos los fenómenos que se puede presentar. Puede haber anomalías valvulares, puede haber dilatación de la vena ovárica. Yo tengo un caso como, por ejemplo, ahí, miren la dilatación, tengo un caso que voy a operar, no sé cuándo, ojalá que llegue el material que hemos pedido endovascularmente. Vamos a colocarle unos coils, ¿ya? En la vena ovárica, porque está causando una congestión de toda la vena ovárica, de varices pélvicas y un dolor pélvico crónico. ¿Ya? Es que, ¿cómo vamos a tratar a esta paciente que tenemos ahora acá? ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá hay presentación clínica, ya hemos visto generalmente es el dolor, que generalmente se aumenta cuando se sienta, no se pone de pie, ahí puede haber incluso hasta dolor dispareunia, que es dolor de relaciones sexuales, y se relaciona mucho también con el ciclo menstrual en las mujeres, ¿no? También puede provocar todo lo que están viendo acá al costado, puede haber incluso varices en la vulva, varices en los muslos, varices hasta la parte de la pelvis, ¿no? Es como ven acá en la gráfica, ¿no? Del costado, miren acá al lado derecho, ¿no? Cómo comienza a haber una incrustación venosa, ¿no? En diferentes zonas, sobre todo pélvicas, ¿no? Avánzalo. ¿Ok? El diagnóstico básicamente, ya les he dicho, generalmente algunos síntomas que se presentan, ir descartando otras enfermedades y llegar al diagnóstico probable, que generalmente tenemos que confirmar o descartar con algunas pruebas de imagen. Por ejemplo, tenemos el ultrasonido, el ecodoppler, ¿no? Y sobre todo lo que es el angiotem en fase venosa, ¿no? O la flebografía por tomografía, la flebotomografía también, ¿no? Donde reconstruimos la vena y podemos ver exactamente cuál es el diámetro, cuál es la constitución anatómica, si hay tortuosidad o no en diferentes venas y que al final nos corroboren el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, miren acá en la gráfica donde está el A, al revés, al otro lado, donde dice el A. Ahí miren, por ejemplo, ahí se ve clarita. Miren la vena renal, miren, a ver, Yosmara, muéstrame la vena renal. No, la vena renal es la que cruza, esa es la vena renal. Y la vena que desemboca es la vena ovárica, la que se va hacia abajo. Esa es la vena ovárica, o vena gonadal, ¿no? Si es hombre o mujer, pero no frecuente en mujeres, pues es la ovárica. Si fuera en hombres, la vena espermática, ¿ya? Entonces, generalmente, miren la dilatación, ¿no? Dilatación importante, miren casi un poco más, no se nota acá la cava, ¿no? Pero bueno, comparación a las ilíacas, bastante prominente. Entonces, esto definitivamente ya es un diagnóstico y es un caso muy parecido al que tenemos, que les comenté hace un rato, ¿no? De un diagnóstico de una enfermedad de síndrome de congestión pélvica. Y que el tratamiento generalmente lo hacemos endovascular, ¿ya? Avánzalo.
Avánzalo, acá tenemos, mira, por ejemplo, fluorografía, miren, también se usa mucho, todavía la fluorografía, si no tenemos otro tipo de imágenes, lo malo es que usa mucho contraste, pero generalmente todavía se considera como el gol estándar para el diagnóstico, como menciona acá, la prueba de elección, ¿no? Y generalmente las consideraciones diagnósticas son las que están viendo ahí, ¿no? Las venas ováricas dilatadas, más de 5 milímetros de diámetro, flujo sanguíneo enlentecido, reflujo, congestión del plexo venoso ovárico, ¿no? Entonces, todo como ven acá, miren cómo se ve, así se ve claramente una fleborografía en un síndrome de congestión pélvica. Y prácticamente con eso ya es el diagnóstico de elección. Muy bien, y básicamente podemos hacer el tratamiento ahí mismo, ¿no? Porque, como les dije, el tratamiento, bueno, puede ser médico, como ha mencionado su compañera también, una serie de hormonas que se usan, ¿no? Pero podemos generalmente, tratamiento quirúrgico, ligar lo que es la vena ovárica, ¿no? Generalmente mejora considerablemente. Histerectomía en casos muy extremos, cuando no ha habido respuesta al tratamiento, y sobre todo lo que está actualmente en boga, se podría decir, es el tratamiento endovascular. Ese tratamiento se podría considerar ahorita de elección. Generalmente se puede hacer escleroterapia con agentes esclerosantes, ¿no? Con espumas, o usando endocoils, ¿no? Coils son dispositivos como unos resortitos que se van soltando y se van tapando lo que es las venas, ¿no? Entonces, se puede usar y generalmente el objetivo es obstruir todos los ojos venosos insuficientes para poder evitar, obviamente, y quitar el reflujo. Generalmente los resultados son muy buenos. Como mencionó Diosmara, los resultados son bastante buenos y por eso que generalmente actualmente se consideran de elección. ¿Ya? Bueno, ojalá que todavía estemos llevando el curso cuando hagamos este caso, les voy a comentar para ver cómo se hace. Vamos a hacer una embolización, en este caso de vena ovárica izquierda, ¿ya? Con endocoil. Se puede usar endocoil, se puede usar Amplatzer, como mencionó acá el gráfico. Amplatzer es como un dispositivo así como un paragüite, sí, se puede decir como un doble paraguas, como están viendo ahí, ese es el dispositivo que se usa, pero generalmente nosotros estamos usando coils para embolización, ¿ya? Avánzalo. Ok, creo que acá acabamos. Muy bien. Ok, muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, sobre este tema. Como le digo, felicitar otra vez a las expositoras. Creo que ha sido interesante la exposición, ha sido bastante completa, ¿no? Y lo han hecho de forma bastante resumida, está muy bien. Y simplemente les he complementado con un poco de la experiencia que tenemos y complementando algunos datos importantes, ¿no? Siempre la anticoagulación, por favor, tienen que ustedes conocer, todo médico debe conocer bien lo que es anticoagulación. Cuando tengan alguna duda, tanto en las prácticas o si tienen ahora en las teorías, por favor, no duden en hacerme con la anticoagulación. Estamos usando los ACOs actualmente. Warfarina casi ya no usamos por todas las ventajas que hemos mencionado. Y la enoxaparina, que sigue siendo también un fundamental. Lo bueno de enoxaparina es que, por ejemplo, para pacientes que tienen también mucho menos incidencia de complicaciones hemorrágicas, se puede usar mucho en pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica porque se quita y en 6 horas prácticamente sus acción desaparece y la puedes reiniciar igualmente después de una cirugía, ¿no? Entonces, es importante siempre conocer con qué anticoagulantes disponemos, tanto parenterales y vía oral, ¿no? Como los nuevos ACOs que hemos mencionado. Y me imagino que en los próximos años también van a seguir siempre ingresando nuevos medicamentos que nos van a ayudar a tratar mejor esos cuadros, porque son cuadros muy frecuentes y que siempre nunca van a dejar de presentarse. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, yo tenía una duda. Nada, bueno, espero que haya podido estar claro. Yo sé que también por la hora que estamos. Dime, Anaís. Dime. Doctor, quería preguntarle qué tan Dime. recomendado es el uso del Daflón en caso de personas que ya tienen varices. Claro, como mencioné en el tratamiento médico, ¿no? O sea, el Daflón es un flavonoide, es la asociación de diosmina y esperidina. Ya ese es un flebotónico, ¿no? Que ayuda a mejorar el tono venoso, ayuda a disminuir la permeabilidad capilar, disminuye también el edema. En pacientes con insuficiencia venosa, enfermedad venosa, se puede dar tranquilamente. Como parte de tratamiento médico, se puede dar Daflón, que es un nombre comercial, no hay muchos otros, pero generalmente es un flavonoide que se da. Se usa bastante para aliviar sobre todo la parte sintomatológica. Alivia síntomas, reduce edema, mejora calidad de vida en pacientes, sobre todo, que no son tributarios de tratamiento quirúrgico.
pero para insuficiencia venosa, más que nada. Trombosis venosa sí no tiene ninguna aplicación. ¿Ok? Muy bien. ¿No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, por favor, chicos? Si no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase de hoy. Ya, por favor, igual, bueno, creo que ya pusieron, ya siempre pongan las exposiciones para que todos lo puedan ver, socializar después y luego igualmente si estamos subiendo al aula virtual. Muy bien, entonces damos concluida la clase de hoy. Nuevamente recalcar, felicitar a las expositoras, ha estado bastante bien la exposición y agradecer a los oyentes, a todos ustedes por la atención en clase. Muy bien, chicos, ya ojalá que mañana nos podamos juntar. Yo ya les confirmo a través de su delegada de Adriana o en el chat para poder ver si mañana continuamos con las clases teóricas que tenemos que seguir avanzando. Muy bien, gracias por su atención, nos vemos. Doctor, disculpe. Dime, Romario. Disculpe, la exposición de úlceras vasculares, ¿cuándo la haríamos? La próxima semana. El jueves ya, entonces. Así que prepárenlo, sí, por favor. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya. Ya, ok. Muy bien, ya nos vemos, cuídense, tengan buenas noches. Gracias.